Doctor, cuando hablamos de falla renal, ¿hay algunos factores que pueden incidir en que la persona sea más propensa a padecerlos? La enfermedad renal crónica no es en sí una sola enfermedad. Es una vía final común de muchas enfermedades. ¿Qué quiere decir enfermedad renal crónica? Quiere decir reducción crónica e irreversible de la función renal. Y tiene muchos estadios, desde muy temprano hasta muy avanzado. Y regresando a su pregunta, ¿existen factores de riesgo? Definitivamente sí. ¿Cuál es la causa más frecuente? La diabetes. La diabetes, más que un factor de riesgo, es una enfermedad causante. La hipertensión arterial también puede dar enfermedad renal crónica. Si nos queremos ir más atrás a factores de riesgo identificados, está claramente identificado que algunos asuntos de vida cotidiana como el sobrepeso predispone como un factor de riesgo. El control inadecuado de la presión arterial en los que son hipertensos, el control inapropiado de la diabetes en los que son diabéticos, el consumo excesivo de sal. Hay todo un abanico, una serie de posibles condiciones que pueden considerarse como factores de riesgo para poder tener mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que le debe indicar a una persona que algo anda mal? ¿Hay algunos que en primera instancia puedan poner en alerta a la persona o ya cuando están muy avanzados es que la persona se percata? Es que usted acaba de decirlo muy bien al final de su pregunta. La enfermedad renal crónica en todas sus etapas iniciales es completamente asintomática. Generalmente en las etapas más tempranas no hay síntomas y hay que buscar mecanismos específicos para detección temprana, que no necesariamente se acompaña de síntomas. Cuando los síntomas están presentes, que pueden ser muchos, cansancio, debilidad, náusea, vómito, en fin, hinchazón en el cuerpo, estamos hablando de una enfermedad que ya ha progresado sustancialmente, que está en una etapa avanzada y que las posibilidades de retrasar empiezan a ser menores. Una persona que esté en un estado avanzado, ¿a qué panorama se enfrenta? Pues depende de qué tan avanzado. Cuando la persona está en un estado muy avanzado y ha perdido el 90 o más % de la función renal, se enfrenta a la necesidad de sustituir la función renal. Es cuando está indicado que la persona tenga tratamiento con alguna modalidad de diálisis o si tiene la oportunidad con un trasplante renal. Pero en otros estadios relativamente avanzados, en los que hay 30, 25 o 20, muchas opciones de tratamiento que pueden ayudar a retrasar, a llegar a ese estadio en el que ya es absolutamente necesario dializar. Y estamos hablando que en estadios tempranos, intermedios y moderadamente avanzados hay muchas cosas que hacer. Primero, no farmacológicas, no medicamentos, que son estilo de vida, dieta, peso, ingesta de sal, muchas cosas de vida cotidiana, de cambio en nuestra forma de vida. Y después, tratamiento médico oportuno. Cuando una persona recibe diálisis, ¿es irreversible? ¿Tiene que seguir toda su vida recibiéndola o en algún momento puede retroceder? A ver, aquí tendríamos que diferenciar dos tipos de enfermedad. La insuficiencia renal aguda es aquella que puede requerir diálisis pero que es recuperable. Y eso sucede cuando una persona se deshidrata gravemente, tiene un proceso infeccioso, a veces después de alguna cirugía. Esos pacientes, que son la minoría, pueden requerir diálisis y la función renal se puede recuperar. Cuando la persona tiene enfermedad renal crónica corroborada y ya requiere diálisis, esto es siempre irreversible. Y la única otra opción a tratamiento dialítico sería el trasplante renal, que es otra forma de sustituir la función renal mucho más eficiente y con mejor calidad de vida. Pero si ya tienes enfermedad renal crónica y ya progresaste hasta llegar a requerir diálisis, no hay un fármaco ni una forma de revertir. El daño es permanente. O sea, el paciente que llega a diálisis perdió el 90% o más de la función renal. Y muchas veces no se da cuenta hasta etapas muy tardías.
Qué diferente sería que cuando ha perdido el 30% se empiecen a tomar las medidas para detener, idealmente, o al menos retrasar esta progresión. ¿Considera usted que se subestima las recomendaciones relacionadas a la buena alimentación, al ejercicio y demás? Yo creo que hay mucho camino por hacer. Los gobiernos están cada día más conscientes, todos los gobiernos de nuestra región, que la educación es fundamental y la educación va a todos los ámbitos, a la población general, a los médicos de primer contacto, a los médicos de contacto ya de especialidades, con la intención de hacer en la población cada vez más conciencia. Hay muy poca conciencia de lo importante que es el mantener el peso, el ejercicio, la dieta sana, la vigilancia médica periódica. ¿Qué es lo que dice el paciente? Yo soy diabético y tengo 15 años de diabético y nunca he sentido nada y ahora me dicen que tengo insuficiencia renal. Sí, señor. Porque han pasado 15 años y aunque usted no haya sentido muchos síntomas, no se cuidó y no se fijó en todo eso que es fundamental, que es la base, el cambio en el estilo de vida y todo lo que sigue a través de indicaciones médicas, incluyendo el uso de algunos medicamentos que ayudan muchísimo a apoyar para que esto se retrase. Con respecto a los trasplantes de riñón, Sí. ¿qué tan real es para una persona o accesible para una persona lograrlo? A ver, totalmente reales son. En el mundo se hacen 40, 50, bueno, en tiempos de pandemia, muchos programas de trasplante se vieron muy afectados. Y no hemos hablado de pandemia, pero olvidemos esta época tan gris y tan compleja. En el mundo se hacen muchos, 40, 50 o 50,000 o más trasplantes al año. En casi todos los países de nuestra región hay programas de trasplante activos. Obviamente no son del mismo tamaño los programas de trasplante de algunos países con los de otros. Por ejemplo, España tiene el programa de trasplante más activo del mundo. En América Latina hay programas pequeños, intermedios, otros más que son emergentes y están creciendo. Si me pregunta del tamaño del programa de trasplante en Panamá, yo tengo que decir que no lo conozco con detalle, pero sé por mis colegas y amigos que en Panamá se hace trasplantes. Son reales, muy reales. Y hay que promover a nivel global y regional y de nuestros países que estos programas de trasplante se fortalezcan. Pero quiero que quede una cosa muy clara. Es importante que quien llega a requerir diálisis o trasplante haga buena diálisis y haya la posibilidad de muchos trasplantes. Pero si tenemos una visión más amplia, tenemos que pensar que los que están hasta acá, es decir, en etapas tempranas, si los atendemos, a lo largo de los próximos años vamos a hacer que en nuestros programas haya menos gente que requiera eso. Y eso se llama medicina temprana, medicina de prevención y de detección oportuna del momento en el que tenemos que hacer cosas. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona que ha sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica? La enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios. Y si tienes un estadio temprano, lo detectas a tiempo y tomas las medidas, tu esperanza de vida puede no verse modificada. No es lo mismo tener una disminución del 30% de la función renal por el solo hecho de ser una persona añosa, tener más años, que ser diabético a los 30 años y tener insuficiencia renal avanzada. Ya si estás en diálisis, cuando has perdido tu función renal y tienes que sustituirla, tu esperanza de vida sí se ve sustantivamente reducida. Es mucho mejor en trasplante que en diálisis y es mejor en diálisis en los pacientes que no son diabéticos que en los diabéticos. Un diabético que requiere de diálisis tiene una esperanza de vida que puede estar limitada a un número pequeño de años. Entonces, la respuesta es muy amplia porque la enfermedad renal crónica, que por cierto la padecen en todos sus estadios, desde etapa temprana hasta terminal, casi 700 millones de personas en el planeta,
La enfermedad renal crónica es muy amplia y con muchos estadios. Doctor, ¿es un mito o es una realidad que el consumo de sodas, por ejemplo, está asociado a problemas renales? A ver, ahí hay mucho de mito y mucho de realidad. Pero vamos a ponerlo muy claro. Los refrescos gaseosos azucarados son parte de un problema de salud sumamente serio, porque hay muchos mecanismos que pueden verse activados por el consumo excesivo de azúcares y una de las fuentes más prevalentes es en las bebidas gaseosas. En mi país, yo vengo de México, que somos uno de los países con mayor consumo de bebidas gaseosas, es un problema de salud brutal, ¿sí? El mito, ¿en qué puedo decir que es un mito? Porque la gente cree que si tomas una gaseosa eso es lo que te causa. No, el problema es la gente que toma gaseosas, que se hidrata con eso y que pasa la vida viviendo. Si alguien se toma un refresco gaseoso una vez, y además de gaseoso a gaseoso, porque el agua gasificada de tipo mineral no tiene los efectos nocivos que tienen los refrescos gaseosos azucarados. Entonces no es el gas el nocivo. Lo nocivo es el exceso de azúcares simples que despiertan un montón de mecanismos que favorecen obesidad, que favorecen mecanismos diversos, incluso algunos en el riñón, que pueden ayudar a que se deteriore la función a lo largo del tiempo. Sí. ¿Qué otros tratamientos reciben estos pacientes aparte de la diálisis y de los trasplantes? Bueno, cuando el paciente está en etapa ya avanzada y requiere diálisis, además de la diálisis y del trasplante, tienen que recibir un largo número de fármacos para mantener controlados muchos otros elementos como su presión, su fósforo, en fin. Pero si nos movemos un poco a la izquierda, ¿y qué quiero decir con movernos a la izquierda? A etapas más tempranas, cuando no estamos requiriendo diálisis, también hay muchas oportunidades de tratamiento. Hoy en día sabemos, desde hace más de 20 años, que hay un grupo de medicamentos que bloquean un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina, que ayudan a retrasar el daño renal en diabéticos y en no diabéticos. Y después de largos años de muchas investigaciones han venido apareciendo nuevos fármacos. Hoy tenemos nuevos fármacos como los inhibidores SGLT2, que son unas moléculas dentro de las cuales se encuentra la dapagliflozina, que pueden retrasar el daño renal, dan protección cardiorrenal a los pacientes diabéticos, a los pacientes con falla cardíaca y también a los pacientes con enfermedad renal crónica de otras causas, no de todas las causas. Hay algunas formas hereditarias y algunas formas por enfermedades autoinmunes que requieren otro tipo de tratamientos, pero sí para un alto porcentaje de pacientes que padecen diabetes, hipertensión y muchas otras causas de enfermedad renal. A la final es más costoso los tratamientos que la prevención, ¿no? Por supuesto que es mejor la atención mientras más temprano. Obviamente la base de la pirámide se amplía y hay más gente. Y esto no es gratis. El gobierno tiene que poner recursos en educación, en comunicación, en fármacos altamente establecidos, en fármacos de innovación, todo para retrasar el que más población llegue de diálisis. Nada más caro que la diálisis y el trasplante. En enfermedad renal crónica, por ejemplo, en la diabetes, puede implicar el 40% de todo el consumo de la población diabética, a pesar de que el número de pacientes en diálisis no sea tan grande. Y quiero mejor hablar de salud renal que de enfermedad. Hablar de salud renal significa detección temprana. Significa que yo sé que en mi familia mis padres son diabéticos y yo tengo algo de sobrepeso, entonces yo debo acudir al médico y pedir que me cheque cómo está mi función renal. Se puede hacer fácilmente con determinación de creatinina, de albúmina. Se puede hacer fácilmente el chequeo de la presión arterial, el chequeo del azúcar, una serie de parámetros que pueden ayudarnos. Reitero, lo más importante es la educación para que empoderado
que el paciente, el médico y la sociedad en su conjunto entienda que la acción temprana es fundamental.